relacionados con viudas negras, a veces con el ejercicio de la prostitución, pero también que aparecen lamentablemente con frecuencia y cierta normalidad hasta en los boliches, entre los chicos, como algo que directamente circula. Es así. La droga Tusi, en principio lo que es una mezcla, es un cóctel, es una combinación de drogas. Pero también lo que pasa es que el Tusi es cocaína teñida de rosa. Y la cocaína teñida de rosa en la Argentina es una cocaína que está muy rebajada y es sumamente peligrosa. El Tusi es concretamente a lo que se dedicaba la banda de Pequeño J, esta banda sanguinaria, sádica, que es la responsable y que está acusada de este triple crimen horrendo. Es una droga que en principio es una droga sintética. Se caracteriza básicamente por el color rosado y por eso es que se la denomina Tusi, pero la composición en principio cuando apareció era de MDMA y ketamina, metanfetaminas básicamente y ketamina. Pero también se vende la cocaína teñida directamente, sin esa combinación de drogas sintéticas que es, si se quiere, más cara de producir y más cara de distribuir. Hay un dato que me comentaba gente que está trabajando en este tema, es que en la calle el gramo se vende a entre 20 y 30.000 pesos. Ese es el producto que supuestamente era el que vendía la banda de Pequeño J. Es un producto muy, pero muy, Cristina, muy peligroso. Hablé con el doctor Enrique de Rosa y me comentaba que el gran problema que tienen este tipo de drogas es que la gente que lo consume, los consumidores, las personas que muchas veces terminan convirtiéndose en adictos por tener consumo problemático, terminan ingiriendo y comprando eso solamente por el color, sin saber efectivamente qué es lo que tiene y cuál es el componente efectivo. Lo que me decían las autoridades es que hasta el año pasado lo que hubo fue un secuestro que no está parcializado y definido, pero es un secuestro de más de 400 millones de dosis de esta droga sintética. En principio lo que se dice en la investigación es que Pequeño J tenía una provisión de esta droga, del Tusi, que insisto, y es importante para que la gente lo sepa, el Tusi puede ser literalmente cualquier cosa. Es un polvo, se vende en polvo, y la droga que tendría que ser, el principio activo tendría que ser metanfetaminas y ketamina, no necesariamente es lo que termina en la calle. Lo que termina en la calle es cocaína y muchas veces de muy baja calidad que solo tiene como característica especial un teñido de rosa, que esto es importante que también lo sepa la gente, que se termina teñiendo esa droga de rosa en, entre comillas, cocinas, que son establecimientos muy precarios en distintos lugares de Villa de la Ciudad de Buenos Aires en el sur, pero sobre todo en el conurbano bonaerense. Insisto, lo primero es, y lo que se sabe es que el Tusi tendría que ser metanfetaminas con ketamina, pero lo que termina consumiéndose en las barriadas más pobres del área metropolitana, sobre todo, es cocaína rebajada teñida de rosa. Bueno, esto abre un escenario, si era realmente el negocio de la banda, donde cada vez me resulta más difícil que el fiscal no encuentre una línea que lo lleve al narcotráfico, porque hasta ahora esto no estaba. Mañana van a abrir los teléfonos. Hoy, Jenny, nuestra compañera, Jenny Di Serio, dio a conocer un audio que teóricamente, no sé si lo tiene el control, chicos, un audio que teóricamente es un mensaje donde se escucha por primera vez la voz de Pequeño J, y ese audio muestra tal vez un momento en el que él está escapando y llama a una de sus parejas, porque dicen que tenía varias novias o varias chicas con las que se citaba, y me parece que hay indicios en este audio de extorsiones que él está sufriendo, de gente que le está reclamando plata. Se quieren quedar con mi plata, dice él, y plantea también una situación
que me parece que habla de la estima en la que él se tiene a sí mismo, Claro. ¿no? De la jerarquía en la que él se tiene, porque utiliza la palabra humillación. Les pido que lo escuchen con atención. Si no lo escuchaste, Facundo, escúchalo, porque tenemos acá por primera vez la voz de este personaje y también un registro de cosas. Vamos a ver. Sí, mi amor, pero escúchame. Espérame, nomás que arregle este problema, nomás negra, porque yo la verdad ando corrido, no ando ni en mi casa. Ando puta en lugares lejos, weón, y es feo porque me tengo que dejar humillar, pero fíjate, yo nunca me he dejado humillar por nadie. Llega el tombo, pum, llegan los tíos, me cobran, pum, me quitan mi plata, pues y se van. Yo boliviano y me quito pica saca. Y no quiero que tú veas lo que pasa, pues, en la firma, pero, ¿entiendes? Yo te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, pero no te tengo que traer a ti en guerra. No te quiero ver estresada, ni triste, ni nada, ¿viste? Bueno, ¿qué opinan de esto? Acá hay, primero, me parece que es la imagen de un capanga caído en desgracia. No le vamos a decir capo, me parece que no es un capo. Un capanga caído en desgracia que anda necesitando que lo oculten y le tiene que pagar a los que saben o tienen información para no delatarlo. Repitiendo la historia del padre. La humillación. ¿A qué le llama humillación? O convertirse en un HDP, ¿no? Porque le llama convertirse en un HDP a la situación que está viviendo y no lo que hizo antes. A ver, yo también termino de cerrar esta idea de que Pequeño J es un eslabón inferior en una cadena mucho más grande y que lo tiene a él como un brazo ejecutor y que responde a otras personas y que está corrido no por la policía, está corrido por otra gente igual o peor y más peligrosa que él. Esa sensación da y también demuestra el nivel de precariedad de esta persona que la policía, sobre todo el ministro Alonso, tan locuaz, y que ya presenta el caso como casi cerrado, demuestra que está lejos de esa imagen de todopoderoso y de un personaje tipo Tony Montana, como se planteó en algún momento, y reconstruyendo esa personalidad. Me da la sensación que estamos hablando de una cosa completamente distinta y me parece que ahí es donde tendría que apuntar esa investigación y no dar como cerrado, porque el ministro Alonso lo único que hace es presentar como el caso ya está terminado y cerrado. Pero acá viene... Dejando empaquetado, digamos, el caso en Pequeño J, que se ve por este audio que deja bastante que desear. Pero acá lo que vos estás diciendo, Facundo, es lo que temimos desde el primer día. Que nos estén construyendo el pichi perfecto para no llegar más arriba. Exacto. ¿No? Porque ahora sí, cuando... J es extraditado y habla, teniendo en cuenta esto que están contando tanto Facu como vos, Cris, y yo estoy de acuerdo, tiene mucho para decir Pequeño J, y ya no tanto en defensa propia, siendo una persona mucho menos relevante, mucho menos influyente en la dinámica y siendo también eslabón menor, tiene mucho para hablar hacia arriba. Si lo dejan. Si lo dejan y puede. No, yo la verdad tengo mucho temor de que estemos en un juego donde están manejando los tiempos precisamente para que todo lo otro no cambie. Exacto. Mañana abren los teléfonos. Tenemos la obligación de poner esto en la mesa. Sin dudas. Y además, cuando las familias tienen la sensación de que pueden estar queriendo encubrir o no queriendo llegar a la verdad, no es por nada. Porque como nos pasó desde el día 1, desde la primera manifestación en la que se entera el abuelo de lo que había pasado con las chicas y se desvanece, la habitualidad, la frecuencia, la cercanía de lo que significa la tranza de droga es algo que es parte de lo doméstico, ¿no? Es la cotidianidad. Claro, entonces estamos hablando de que ellos tienen una percepción porque ya conocen cómo esto funciona. Entonces hay que abrir de alguna manera el escenario a lo que pueda pasar cuando se baje la data de los teléfonos y cuando veamos cómo evoluciona, ¿no?
lo dejamos ahí en el sentido de observaciones, simplemente. Sí, con el juicio de extradición que, como bien decía Jan Olivares, puede demandar entre 30 y 60 días. Déjame que te agregue ahí un dato importante, Juan Pablo y Cristina. Hoy estuve hablando con autoridades nacionales y hay un problema con el tema de la extradición. Importante. Porque la extradición en Perú no la decide ni el gobierno ni un juez de primera instancia. La extradición en Perú la define la Corte Suprema de Perú. No es un acto administrativo o un acto judicial de primera instancia. Es un acto que toma una de las cabezas de los poderes del Estado de Perú, con todo lo que implica que el que tenga que definir es una instancia como la Corte Suprema. Los 30-60 días son los 30-60 días que estima el gobierno de Perú, pero no es una decisión que pueda tomar el gobierno de Perú, sabiendo que los gobiernos en Perú también tienen sus limitaciones para imponer decisiones políticas. Bueno, entonces, con relación a la Corte Suprema, Facu, la Corte Suprema de Argentina tiene que definir el pedido de extradición que hizo Estados Unidos por Fred Machado, que hace 3 años que está planchado. Exactamente. Y lo define la Corte Suprema Argentina. Por eso. Bueno, acá tenemos por un lado lo judicial y los tiempos judiciales. Exacto. Pero también, para mí, algo muy importante, porque hasta ahora la información que nosotros tenemos es mayormente de la instrucción, la información de la causa per se, creo que solamente tiene con mucha contundencia la participación de Osorio, que tiene todo el recorrido, que lo tiene ubicado en el lugar del hecho, que lo tiene interactuando con todos los protagonistas de la secuencia criminal. Falta saber lo que tengan sobre Pequeño J y falta saber lo que surja de los teléfonos. Exacto. Entonces, ahí vamos a encontrarnos que ya no es lo mismo la tarea policial que lo que aparezca como evidencia. Entonces ahí vamos a estar viendo otro panorama. Pero obviamente, 60 días. Por lo menos 60 días. Imagínate, 60 días. Y ahí en esos 60 días ya pasaron las elecciones. Diciembre. Y estamos hablando de otro país, por lo menos acá en Argentina, por supuesto. Es que no, es que es otro país. Exacto. No sabemos cómo va a ser, pero va a ser otro país. Va a ser otro país. Sí. Sin dudas. Y te repito, y déjame poner esta línea. Lo importante es que en esta investigación se pueda determinar la línea de provisión de la droga. Porque la clave está en eso. Pequeño J no fabricaba la droga en algún lugar, en alguna cocina de la provincia de Buenos Aires. A Pequeño J la droga le llegaba. Ese tusi le llegaba de algún lado. Y no es el único peruano que está operando en el conurbano bonaerense. Javier Alonso no es la única banda controlada por peruanos en el conurbano bonaerense. Espero que toda la acción rápida que vimos apenas ocurrió este caso no sea simplemente para sacar del medio los intereses que pueden llegar a cubrirse cuando hablamos del negocio. Este crimen, triple crimen, fue posible gracias a la vía rápida de las zonas liberadas del narco. Y ya nos dimos cuenta, señores, ya nos dimos cuenta. Obviamente que seguimos con el caso. Ahora nos vamos a meter en parte con la cuestión José Luis Espert, un tema en desarrollo. ¿Cómo También termina? Hay un F5 permanente, ¿no? ¿Cómo termina? No lo sé. Ahora, está bastante clara la situación hoy, que el único sostén en la última foto que sacamos es el presidente, y si podemos interpretar la presencia de hoy en Ezeiza de Espert como un respaldo más. Ahora, no sé cuánto tiempo el presidente puede sostenerlo cuando aparecen algunas evidencias y muchas voces dentro del gobierno que sugieren el otro camino. Alguien me dijo que en una cuestión ya cambió de idea el presidente. Enseguida les cuento qué, pero esto está en desarrollo. Vamos a analizarlo en la mesa y no solamente eso. Ya seguimos con Siempre Más. Un placer, Gracias, Juan. Cris. Hasta mañana.